Bueno, vamos a ver este tema de anormalidades cromosómicas. Pero veamos algunos puntos a considerar. Anormalidades cromosómicas, uno las puede sospechar en diversas situaciones clínicas. De hecho, con las tecnologías que existen hoy, especialmente pues, en citogenética molecular a través del FISH y la otra técnica que se llama CGH, hibridación genómica comparativa, y pues las disciplinas de la citogenética clásica que de alguna manera ya hemos mencionado, pues se han podido demostrar muchas anormalidades cromosómicas. Dentro de las estadísticas tenemos que se han reportado anormalidades cromosómicas en el 10% de los espermatozoides que se generan y en un 25% de los ovocitos maduros. 15% de embarazos reconocidos o diagnosticados terminan en aborto espontáneo y cuando se analizan esos fetos abortados cromosómicamente, la mitad son anormales. En la gestación, 6% de los mortinatos y un porcentaje cercano también al 6% de las muertes neonatales son por causa de anormalidades cromosómicas. Lo otro es que un feto con anormalidad cromosómica más probablemente presente crecimiento disminuido, malformaciones o hidrops también, ¿no? Niños pequeños o dismórficos pueden presentar una anormalidad cromosómica. Problemas cromosómicos heredados se pueden sospechar también en parejas que tienen problemas de fertilidad o que presenten abortos recurrentes espontáneos, bien sea que hayan tenido infantes dismórficos, nacidos vivos o nacidos muertos. Este punto es muy importante. Cuando se realiza diagnóstico de anormalidad cromosómica de manera prenatal, antes de nacer, normalmente las técnicas clásicas es en líquido amniótico o en vellosidad coriónica, aunque ya se está trabajando obtener ADN fetal en la sangre de la mamá. Sin embargo, el punto aquí no es hablar de esas aproximaciones, sino que cuando se hace un diagnóstico de anormalidad cromosómica de manera prenatal, el resultado es difícil de predecir. Usted no sabe con seguridad, o no puede precisar más bien con seguridad, cómo va a ser el fenotipo de ese individuo con la anormalidad cromosómica. La mayoría de información disponible respecto de consecuencias clínicas de los problemas cromosómicos vienen es de información de niños diagnosticados porque han tenido problemas, pero ya niños diagnosticados, pues, por supuesto, después de nacer. Anormalidades cromosómicas también se documentan para cáncer como consecuencia de translocaciones adquiridas u otro tipo de aberraciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del linfoma de Burkitt, ¿no? Donde vemos, pues, una serie de translocaciones que comprometen al cromosoma 8 con otros cromosomas, ¿no? Translocación 2.8, como ustedes ven aquí, 8.14 y 8.22, ¿no? Usted lo ve, y comprometiendo pues a este, no sé, creo que es un oncogen que se llama MIC. Bueno, los tipos, bueno, ahorita sí pasemos al tipo de anormalidades cromosómicas que, como vamos a ver, se clasifican en dos: anormalidades cromosómicas numéricas y anormalidades cromosómicas estructurales. ¿Cuáles son las anormalidades cromosómicas numéricas? Pues las que comprometen el número de cromosomas, ¿no? Y pueden terminar bien sea en aneuploidía o en poliploidía. ¿Qué es aneuploidía? Pérdida o ganancia de uno o muy excepcionalmente dos cromosomas. Aquí lo vemos, ejemplos de, por ejemplo, una aneuploidía tipo monosomía, donde hay una pérdida de un cromosoma X y responde por este síndrome, ¿no? O una
aneuploidía tipo trisomía, donde hay una ganancia de un cromosoma 21 y responde por el síndrome de Down. Pero también se ha documentado poliploidía, que es ganancia de conjuntos completos haploides de cromosomas. Normalmente triploidía o tetraploidía. Entonces aquí vemos triploidía. Y como ustedes ven, cada cromosoma está, en vez de haber 2 cromosomas, hay 3, ¿no? 3, ¿no? Entonces, claro, el cariotipo de este individuo que tiene 3 cromosomas X va a ser 69, ¿cierto? En total, XXX. Y la otro tipo de anormalidades, que son las estructurales, ¿no? Que son reordenamientos del material genético de la cromatina dentro o entre cromosomas. Y se clasifican en 2, balanceadas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no hay cambio en la cantidad de material genético esencial, o desbalanceadas, que significa que hay o pérdida o ganancia de cromatina. ¿Y qué hay en la cromatina? Genes, o sea, se pierden o se ganan genes. Bueno, aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí translocación recíproca, translocación robertsoniana. Ustedes ven que en la translocación recíproca no hay pérdida ni ganancia de material genético, por lo tanto es balanceada, lo mismo la robertsoniana, ¿no? Pero en una delección, ¿no?, donde se pierde todo este material cromosómico, el cromosoma, observen, queda más pequeño. Ese es un ejemplo de desbalanceada. Otro ejemplo de balanceada es, por ejemplo, una inversión pericéntrica, ¿no?, donde involucra el centrómero. Observen que gira, hay corte aquí, el material genético da un giro y observe que el patrón de bandas cambia. Bueno, otro ejemplo es una inserción donde este cromosoma, aquí en esta inserción, pues no ha habido pérdida de material genético, porque esta cromatina aquí se insertó en no ha habido pérdida de material genético, pero por supuesto que va a haber problemas para la descendencia. Un anillo sí, observen que se cortan las puntas, entonces se forma un anillo y se pierde ese material genético. Y bueno, vamos a estar hablando de esos casos posteriormente y la relevancia que tiene desde el punto de vista genético. Bueno, importancia de las anormalidades cromosómicas en cuanto a la frecuencia. Entonces, 50% de abortos espontáneos tempranos o el 5% o más de embarazos reconocidos presentan anormalidades cromosómicas. Un número bastante importante. Y aproximadamente 1 de cada 200 de recién nacidos tienen una anormalidad cromosómica. Aquí vemos esta tabla, ¿no?, que nos hace un resumen de los tipos de anormalidades y el tiempo del diagnóstico. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de poliploidía, ¿cierto?, que es la triploidía. ¿Cuál es el resultado de una triploidía? Pues que hay 3 copias de cada uno de los cromosomas, de los 23. Y por supuesto, normalmente termina en aborto, en pérdida. No es compatible con la vida de la triploidía. Otro tipo de aberración o de anormalidad cromosómica numérica son las aneuploidías, ¿no? Que las dividimos en 2, en monosomías y en trisomías. Monosomía de un autosoma, que significa que solamente hay una copia de ese autosoma, no es viable. Un individuo así se muere temprano en el embarazo. Cromosoma X, monosomía del cromosoma X, significa que en el par sexual solo hay un cromosoma X y normalmente estos individuos mueren temprano, ¿no? Normalmente, pero también se puede presentar, pueden haber individuos con un solo cromosoma X adultos, como es el caso del síndrome de Turner. Trisomía de autosomas, que quiere decir que para un autosoma no hay 2 copias, sino 3 copias.
normalmente son letales, ¿no? O sea, las trisomías son letales a excepción de las del cromosoma 13, 18 y 21. Y trisomías de los cromosomas sexuales significa que hay un cromosoma extra de más sexual, que puede ser un XYY o un XXY, y usualmente pues no compromete la vida gestacional. De hecho, son individuos casi que normales. Ahora, anomalías estructurales desbalanceadas como una delección, ¿qué quiere decir? Si hay delección de un autosoma, quiere decir que hay una monosomía parcial de ese autosoma. ¿Por qué? Porque se ha perdido un segmento, no todo, sino un segmento, por eso se habla aquí de parcial. Y pues pueden nacer, ¿no? O sea, no es tan grave como la pérdida de todo el cromosoma. O de elección del cromosoma X, que significa una monosomía parcial del cromosoma X, donde también la presentación va a ser variable desde el nacimiento hasta el estado adulto. O una duplicación, que ¿qué quiere decir? Una trisomía parcial, que está presente desde el nacimiento o temprano en la niñez, pero por supuesto todos estos tienen fenotipos clínicos. Entonces decíamos, pues, en cuanto a las frecuencias de las anormalidades cromosómicas, que las aneuploidías de cromosomas sexuales responden por 1/3 de las anormalidades cromosómicas. O sea, son las más corrientes. Las aneuploidías autosómicas por 1/4 de las anormalidades cromosómicas, ¿no? Los reordenamientos estructurales autosómicos balanceados por 1/3 de las anormalidades cromosómicas. Y lo restante es por anormalidades estructurales desbalanceadas, ¿no? Recordemos pues que únicamente las anormalidades estructurales balanceadas, donde no hay pérdida de material genético esencial, y algunas anormalidades cromosómicas sexuales son compatibles con fenotipo normal. Bueno, muy bien, ya pasando pues o dejando el tema de las frecuencias, pasemos al espectro clínico de las anormalidades cromosómicas. Se sospecha anormalidad cromosómica en diversas situaciones clínicas, como por ejemplo pareja infértil, ¿no? Del 2 al 4% de las parejas infértiles, cuando se les hace un análisis, resulta que presentan un reordenamiento autosómico, o sea, realmente tienen problemas de anormalidades estructurales balanceadas. Y lo importante, ¿no? Cualquier persona de la pareja puede tener en los cromosomas sexuales un número cromosómico alterado o una delección, ¿no? O sea, es por parejo en hombres y en mujeres. En cuanto a pareja infértil, también las anormalidades cromosómicas pueden ser responsables de que no se produzcan espermatozoides o que no se tengan fallas en la producción de óvulos o que incluso comprometan la implantación. Se produce el embrión, pero no se sostiene, digamos, en el útero. Abortos espontáneos y mortinatos. Bueno, ese es otra situación en donde puede haber compromiso de cromosomas. Abortos espontáneos se asocian con saco gestacional vacío, embrión que presenta un crecimiento desorganizado o que viene malformado o el feto malformado. Normalmente pues hay pérdidas en el primer trimestre y también es común en estas situaciones donde hay compromiso cromosómico el retardo del crecimiento fetal. Se observa aneuploidía en el 50% o más de los abortos espontáneos, es decir, lo más corriente es la monosomía, ¿cierto? Monosomías o trisomías. Y la aneuploidía también responde por mortinatos, usualmente con malformaciones. También se observan alteraciones cromosómicas en nacidos vivos anormales. Características clínicas comunes de estos nacidos vivos anormales es malformaciones, desarrollo tardío, pobre crecimiento físico o falla reproductiva. Normalmente es secundario, ¿no? Fenotipos anormales a
aneuploidía, ¿no? Que ya sabemos es o un cromosoma de más o de menos, o a reordenamiento de estructurales desbalanceados, donde hay pérdida de material genético esencial. Listo. Comencemos entonces por las alteraciones numéricas. Trisomía. ¿Qué es una trisomía? Presencia de 3 copias de un cromosoma. Se han reportado trisomías, ojo con el dato, para cada uno de los autosomas, excepto para el cromosoma 1. Es decir, que lo que sugiere esto es que la trisomía del cromosoma 1 es tan letal que ni siquiera da opción a hacer análisis de los restos, embrionarios. O sea, si ocurre muy temprano, el embrión no pelecha, se muere rápidamente. Mayoría de embriones trisómicos se pierden en el embarazo temprano, ¿no? Cuando se estudian embriones después de un aborto espontáneo, ojo, trisomía es el hallazgo más común en embriones cromosómicamente anormales, ¿no? O sea, ese es un dato importante. La trisomía es el hallazgo más común en embriones abortados, ¿no? Cromosómicos. Y que su causa es una cromosomopatía. Viabilidad de los embriones con trisomías específicas, ¿de qué va a depender? Tanto del tamaño del desbalance genético como del contenido genético del cromosoma específico involucrado. Eso pues por eso hablábamos ahora que solamente compatibles con la vida están las trisomías 13, 18 y 21 y ninguna monosomía es compatible. Aborto aneuploide, entonces veamos, 95% de las anomalías cromosómicas es por error de la gametogénesis materna. Solo un 5% se debe a errores del padre. La anomalía con mayor frecuencia en el aborto del primer trimestre es la trisomía autosómica. Las más frecuentes son las de los autosomas 13, 16, 18, 21 y 22. Y de hecho solo las 13, 18 y 21 son las viables. Una gran minoría de estas trisomías, la mayoría, son viables. Y la anomalía cromosómica es la más frecuente, es la monosomía del X, es lo que se llama el síndrome de Turner. Trisomías para cromosomas sexuales, como los XXX o los XY, tienen en el desarrollo pocos efectos deleterios y es muy raro que fetos espontáneamente abortados o mortinatos tengan un cariotipo con XXX o XXY, que son 47, XXY, 47, XXX. La mayoría de estas trisomías terminan en nacidos vivos, por supuesto. Comenzamos pues entonces con ejemplos las más comunes. Aquí tenemos la trisomía 21 con más o menos 1 en 700, ¿no? Recién nacidos, la frecuencia. Y ojo, es el hallazgo más común en los fetos abortados espontáneamente. Aquí vemos una jovencita con trisomía 21 y cariotipo pues con trisomía 21 libre. En la condición prenatal, pues las anormalidades observadas por trisomía 21 se presentan anormalidades por ultrasonido que incluyen engrosamiento de la nuca, higroma quístico que sigue al hidros fetal, si es severo, estenosis o atresia duodenal, longitud corta del fémur, pero eso no es muy confiable. Posibilidad de feto con síndrome de Down se incrementa si hay niveles bajos de alfa-fetoproteína materna, es decir, que se podría inferir temprano a través de un análisis bioquímico. Características en la infancia presentan una cara muy típica con puente nasal plano, pliegues epicánticos, manchas Brochfield, lengua pues protruyente, orejas pequeñas, occipucio plano. Incluso se pueden presentar lesiones cardíacas, lo más común es el septo atrial, septo ventricular y defectos en los canales atrioventriculares o hiperbilirrubinemia.
En la adolescencia y la y adultez, todos los niños afectados tienen retardo mental, pero usualmente es moderado. Otras características, pues, de estos individuos es que normalmente son de baja estatura, presentan anormalidades autoinmunes y pérdida de audición. Todos los varones son infértiles, en cambio las mujeres pueden tener fertilidad reducida y por supuesto que pueden tener una probabilidad de descendencia Down del 50%, eso ya se ha reportado, mujeres embarazadas que han tenido niños, ¿no? Que eran Down. Los adultos mayores desarrollan con mayor probabilidad demencia presenil tipo Alzheimer, aquí lo vemos, presumiblemente por efecto de dosaje de genes, aparentemente por este gen precursor de la proteína mieloide que está en el cromosoma 21 y que está implicado en algunos casos de Alzheimer familiar. Individuo con síndrome de Down que ha sobrevivido al primer año tiene una expectativa de vida de 50 a 60 años. Hallazgos cromosómicos, entonces, en la mayoría de los casos es por trisomía libre 21, ¿no? Donde ese cromosoma 21 adicional es de origen materno, ¿no? Por no disyunción, normalmente meiosis 1 en la mujer. Aquí lo vemos, ¿no? Esto le llama trisomía libre, esto no es heredable. Pero también se puede presentar un individuo con síndrome de Down por translocación robertsoniana. De hecho, el 4% de los casos es por translocación y cerca de un tercio de esos casos es heredado. O sea, es porque alguno de los padres presenta un cromosoma balanceado y un cariotipo balanceado. Aquí vemos pues una trisomía 21 por translocación, tenemos aquí los dos pares 21, pero aquí vemos un cromosoma raro, un 14, que está traslocado, mírenlo, mira el patrón de bandas idéntico, un 14, y aquí tenemos el 21, mira el patrón de bandas del 21 idéntico. Miren. Entonces, claro, hay una trisomía 21, ¿no? Por lo tanto, este individuo es afectado. Y aquí el cariotipo, luego le mandan cariotipo al papá y a la mamá y resulta que encuentran que uno de ellos, el papá o la mamá, aquí no dice quién, es el que pasa este cromosoma raro, ¿no? Normalidades cromosómicas en síndrome de Down, pues ya lo dijimos, trisomía alrededor de un 95%, translocación un 4% y mosaicismo alrededor de un 1%. Como vamos a ver ahora, los individuos mosaicos, como tienen también líneas celulares o con un cariotipo normal, por eso estos individuos son menos afectados que los que no son por mosaicismo. Otra situación de trisomía, que ya habíamos dicho, es la 13, que también tiene el nombre de trisomía de Patot, con una incidencia de alrededor de 1 en 15,000. La mayoría de estos fetos se abortan pues espontáneamente en el primer trimestre. Si pasan pues el segundo trimestre se observan diversas anormalidades por ultrasonido, como el retardo en el desarrollo, lesiones cardíacas congénitas, lesiones de línea media faciales y también del cerebro, lo que se conoce con el nombre de holoprosencefalia y onfalocele, ¿no? El recién nacido tiene anormalidades de línea media, pues, malformaciones cerebrales, hendiduras faciales centrales o unilaterales, onfalocele, ¿no? Polidactilia, mayoría de recién nacidos afectados tienen anormalidades cardíacas letales, retardo mental es severo en los que sobreviven, aquí lo vemos. Y también observen que hay varias presentaciones, la trisomía 13 clásica, pero también hay por translocación, o también se presentan en mosaico que son menos afectados. Entonces aquí vemos pues las características de estos individuos, los defectos cardíacos, defectos renales, ¿no? Pies en mecedora, ¿no? La polidactilia, la microftalmia,
¿no? La microcefalia, los labios y paladar hendidos, pues los defectos pues de las hendiduras unilaterales en la cara. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos pues el cariotipo. Este es un caso de trisomía libre 21, 13, no heredada. Y aquí vemos el tema del onfalocele también, ¿no? Y lo que hablábamos de la polidactilia. Miren un dedito de más por aquí, ¿no? Bueno, trisomía de 18, que es la trisomía eh, autosómica, la segunda trisomía autosómica más frecuente, con 1 en 6, la incidencia es 1 en 6.000. En condición prenatal, estos individuos terminan en abortos espontáneos o en mortinatos. Por ultrasonido se les puede detectar retardo intrauterino severo del crecimiento, lesiones cardíacas congénitas y también hernia diafragmática. En la infancia, el recién nacido con trisomía 18 tiene una cara pequeña, occipital prominente, orejas pequeñas, dedos que se sobreponen, ¿no? Como lo vemos aquí, tobillos rocker bottom, como lo que se llama también pies en mecedora. Casi todos estos recién nacidos también tienen malformaciones cardíacas internas. Recién nacidos son con mayor probabilidad mujeres. Esto es curioso, ¿no? En los hombres es muy letal. En las mujeres sobreviven. Y profundamente limitadas, por supuesto. Aquí vemos pues fisuras palpebrales cortas, pabellones auriculares dismórficos, piel redundante en nuca, micrognatia, ¿no? Lo que decíamos pues ahora de los dedos que se sobreponen, sobreposición del segundo sobre el tercer dedo, ¿no? ¿Sí lo ven? Y del quinto sobre el cuarto. ¿Sí? Y estos son algunos casos de niñas pues con este síndrome. ¿No? Aquí vemos la trisomía 18 libre. Y aquí también una trisomía 18 libre. Que no es heredada. Listo, pasemos a trisomías de cromosoma sexual. En este caso tenemos el síndrome de Klinefelter, que es el 47XY, donde estos presenta una incidencia en varones de 1 en 800. Presentaciones clínicas incluyen como por ejemplo inmadurez en el comportamiento, joven con testículos pequeños y suaves, adultos con hábitos eunucoides, ginecomastia, musculatura pobre, ¿no? Hombre de apariencia normal pero infértil, muchos se detectan es por eso, porque tienen pareja, llevan varios años con pareja, pero no pueden dar descendencia y resulta que cuando se le hace el cariotipo es un Klinefelter. Hombres afectados tienen riesgo incrementado de cáncer de seno y también de esquizofrenia. En pubertad, ¿por qué la infertilidad? Porque en pubertad y en adultez hay una hialinización progresiva y hay fibrosis de túbulos seminíferos que terminan producción inadecuada de testosterona que a largo plazo pues incluso se debe suplementar y por eso es que la mayoría son infértiles. Este pues es un cariotipo de un hombre Klinefelter donde vemos que tiene 2 cromosomas X y un Y. Tienen pues ausencia de calvicie frontal, ¿no? Pobre crecimiento de la barba, pobre tendencia a que le crezcan pelos en el pecho, los hombros son estrechos, ginecomastia, ¿no? Patrón púbico del pelo femenino, ¿no? Caderas anchas, brazos y ¿qué? Y piernas largas y tamaño testicular pequeño. Pues lo vemos, la ginecomastia clara, y pues aquí vemos pues el tamaño testicular pequeño. Muy bien. Ahora pasemos a los casos no sé por qué pasó aquí, pero cuando les envié estas diapositivas,
lo van a tener corregido, pero este es el caso del XYY o el mal llamado supermacho, que ocurre con la misma incidencia del 47XXY, que es 1 en 800, ¿no? Entonces son hombres con complemento 47XYY, no son dismórficos, pueden presentar características como estatura alta, se pueden asociar problemas sociales leves, pero la mayoría normalmente pasan por normales y presentan fertilidad normal. Y se asocia también con acné, como vamos a ver ahorita en la próxima. El diagnóstico inicial es de 47XYY, que este diagnóstico se asoció con comportamiento criminal o con tendencia a una mayor agresividad. Por eso le llamaron el supermacho. Este es el doctor Avery Sandberg, que fue el primero que los reportó en 1961 y que luego ligaron estos cariotipos a criminalidad. Entonces, este asesino en masa, Richard Speck, se pensó que era un XYY y luego se demostró que era un XY. Este es un señor, un pediatra, ¿no? Que es un XYY y que, ¿no? Aquí vemos el cariotipo, el XYY, los dos Ys, y que pues hace una serie de, que está hasta chistoso, menciona las características de un XYY. Y es que ser alto es chévere. El acné, que es típico, es fácil de tratar, no tiene problema. El IQ, pues es muy similar o el mismo para los hombres normales XY. Por supuesto que como todo joven necesita un ambiente limpio, ¿no? Y un papá efectivo, pues, o un papá sustituto, pues, efectivo. Necesita, pues, encontrar sus propios intereses y actividades y de acuerdo a sus habilidades y talentos. A pesar de las décadas de mala ciencia y del medio amarillista, los individuos XYY, si mucho, tienen un factor de riesgo menor de comportamiento criminal y antisocial. Y si él es un poquito diferente, pues ¿quién no lo es? O sea, no aborte. Usted ha hecho una buena elección. 47 triple X, la incidencia es también de 1 en 800, pero en este caso son mujeres. La mayoría nunca son diagnosticadas, pues porque pasan como normales. No tienen manifestaciones clínicas. Presentan fertilidad normal, pueden producir descendencia normal, o sea, pues la producen. Pueden presentar tinostosis del radio y de la ulna, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Y pueden presentar oligomenorrea, ¿no? Poco sangrado y menopausia prematura. Mujeres tienen riesgo incrementado de problemas psiquiátricos, especialmente de esquizofrenia. ¿Cuál es la patogenia de la trisomía y qué factores hay asociados? Entonces, la no disyunción es la responsable de las trisomías, ¿cierto? Y esta no disyunción puede ocurrir en mitosis o en meiosis. La no disyunción durante meiosis 1 ocurre por falla en segregación de cromosomas homólogos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahorita lo vemos. Y la no disyunción durante meiosis 2 ocurre por falla en segregación de cromátidas hermanas. El punto es que ambos eventos, la no disyunción bien sea en 1 o en 2, meiosis 1 o en 2, producen gametos que son disómicos o nulisómicos para un cromosoma en particular. Y por tanto, la fertilización va a producir cigotos aneuploides, es decir, con trisomías o con monosomías, ¿no? Listo. Los gametos disómicos van a producir, si son fecundados por otro gameto normal, van a producir trisomías. Y los nulisómicos van a producir monosomías, ¿no? Aquí lo vemos. Aquí vemos, pues, meiosis normal. Entonces, aquí vemos el par de homólogos que se segregan en la meiosis 1 y que luego en la meiosis 2 se separan las cromatídas hermanas de tal manera que se generan 4 gametos haploides. N es haploide, 23 cromosomas. Pero si la meiosis ocurre
Si la no disyunción ocurre en la meiosis 1, como es lo normal en mujeres de edad avanzada, ¿qué sucede? Que los cromosomas homólogos no se separan, ¿sí ven? Sino que se van juntos a una misma célula y la otra célula queda faltándole este cromosoma. Por lo tanto, luego, ¿qué sucede? Ocurre una meiosis 2 normal. Entonces, ¿aquí qué hay? 2 cromosomas normales, ¿no? De más. O sea, en vez de haber 1, hay 2. Por lo tanto, aquí hay una, ojo con el término, una disomía. N+1 es una disomía de gameto. Y aquí, observen que falta un cromosoma, hay una N-1, hay una nulisomía, ¿no? De tal manera que cuando el error ocurre en la meiosis 1, todos los gametos son aneuploides, ¿no? El 50% de los gametos van a ser disómicos y el 50% de los gametos van a ser nulisómicos. Ahora, si el error ocurre en la meiosis 2, entonces la meiosis 1 ocurre normal, se separan los homólogos, pero en una de ellas ocurre error en la meiosis 2. Observe qué sucede, mire lo que sucede. En vez de separarse las cromátidas hermanas, se fueron juntas. Entonces, esta célula queda con una disomía y esta otra célula queda con una nulisomía. Aquí, pues todo ocurrió normal. De tal manera que si el error ocurrió en la meiosis 2, ¿no? Para una célula en particular, donde ocurrió un error en la meiosis 2 de no disyunción, el 50% de los gametos van a ser normales, ¿no? Euploides, y el 50% de los gametos van a ser anormales, aneuploides. 25% van a ser disómicos, 25% van a ser nulisómicos. También puede ocurrir no disyunción mitótica, ¿no? También puede ocurrir no disyunción mitótica en la mitosis, ¿no? Y ¿qué es lo que va a suceder? Una falla en la segregación de las cromátidas hermanas en una fase. Aquí lo vemos, miren. Aquí tenemos un óvulo fertilizado, bueno, todas las células normales, pero en un momento en que los tejidos comenzaron a hacer mitosis, observe que aquí hubo un error. Entonces no se separaron los cromosomas, mire, ¿de acuerdo? Entonces, unas células van a tener trisomía y las otras van a tener monosomía, ¿de acuerdo? Eso es lo que sucede. Claro, aquí estamos viendo células en metafase, no en interfase, porque si estuviéramos viéndolas en interfase solo veríamos una cromatida, no 2 cromátidas. Entonces, para que eso lo tengan presente. Entonces, si esta célula hizo, si esta célula que primero estaba en interfase hizo fase S, síntesis, duplicó su material cromosómico, lo normal es que lo separara así, ¿cierto? Así como está esta, ¿no? ¿Cierto? Pero aquí observen que se fueron para un mismo lugar. 3. Y esta. Esta es la monosómica y esta es la trisómica. Particularidad, la no disyunción ocurre con mayor frecuencia en ovogénesis que en espermatogénesis, ya lo mencionamos. De hecho, utilizando polimorfismos de ADN y técnicas citogenéticas, de hecho, los polimorfismos de ADN son de una resolución espectacular. Se ha demostrado que el 90% de los casos de los síndromes de Down por trisomía libre 21, el cromosoma extra proviene de la mamá. Y también se puede inferir en dónde ocurrió ¿cómo se dice? La anormalidad. Si fue en meiosis 2 o en meiosis 1, y se ha podido inferir que fue en meiosis 1. Cuando veamos polimorfismos de ADN vamos a hacer problemas, donde claramente vemos esta explicación.
Cuando se ha medido la frecuencia de infantes trisómicos entre madres expuestas a agentes ambientales, tipo radiación, hormonas exógenas, alcohol, drogas, ¿no? Y se ha comparado con madres control, no se ha demostrado influencia medible sobre no disyunción, ¿no? El análisis aquí sobre no disyunción, ¿no? De tal manera que no se ha establecido etiología genética para la no disyunción primaria en humanos. Pero la de la madre sí es una influencia sobre la tasa sobre la tasa de no disyunción. De hecho, aquí vamos a analizar esta gráfica ahorita. Hay un efecto de la edad materna. Por ejemplo, la ocurrencia de trisomía en nacidos vivos y en abortos espontáneos se incrementa con la edad de la madre, ¿sí? Aquí vemos la figura que indica las tasas de anormalidades cromosómicas en nacidos vivos, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Si la edad materna es de 28, por ejemplo, mire que es muy parecido hasta los 34 años, ¿no? Más o menos, la tasa de anormalidades cromosómicas en los estudios, ¿no? Esto fue con 1000 mujeres. Esta con punticos es de síndrome de Down y con las crucecitas es de cromosomopatías, ¿no? Y observen que cuando la mujer comienza a ser ya mayorcita, de más de 36 años, 38, 40, 42, observen que la tasa de la normalidad de cromosómicas aumenta exponencialmente. ¿Sí ven? El síndrome de Down y las anormalidades cromosómicas. De tal manera que hay un efecto de la edad materna sobre la tasa de no disyunción. Claro, una mujer, ya lo hemos dicho, una mujer Down puede ocurrir no disyunción secundaria durante división meióticas en células trisómicas y por eso ella puede producir gametos disómicos o gametos monosómicos para el cromosoma 21 y por tanto puede producir hijos normales si tienen un solo cromosoma 21 o hijos con trisomía 21 si el gameto que produce es disómico para el 21. Bueno, riesgos de recurrencia. Este es un tema interesante. Porque las mujeres, o sea, una mujer con edad avanzada que ya previamente ha tenido hijo afectado, por ejemplo, por trisomía Down, puede pensar que puede tener nuevamente tener un hijo afectado por Down. De hecho, eso me pasó a mí personalmente, una señora un día muy preocupada, una mujer de 38 años más o menos, 40, no recuerdo. Pero con historia de 3 embarazos, 2 normales, ¿no? No, perdón. Uno normal, otro con trisomía 21 y el que llevaba en curso. La señora estaba muy preocupada porque ella había decidido abortar un embarazo que por amniocentesis le habían demostrado que presentaba trisomía 21. Entonces, claro, la señora consultó con un ginecólogo y el ginecólogo le dijo, no, mire, usted ya tiene usted ya tiene una hija normal, pero tiene antecedente de un hijo con trisomía y su edad es avanzada. Usted tiene 40 años. Pero la señora quería tener un nuevo niño. Y de hecho el embarazo era un niño. O sea, no era un niño, sino que eso es lo que ella quería. Bueno, el punto es que lo primero que yo le pregunté a la señora fue, ¿cómo salió el resultado del cariotipo del niño que usted decidió, pues, no tener? Y entonces el resultado era que era una trisomía libre 21. Claro, si es trisomía libre 21, eso no es heredado, como ya hemos hablado ahora. ¿Cuál es el riesgo de la señora de tener nuevamente un embarazo normal? O con trisomía 21. Entonces, como la señora es de 40 años, entonces nos ubicamos, la señora es de 40 años, ¿no? El riesgo de tener
un niño con Down es de 1 en 100, ¿verdad? Y de alguna cromosomopatía de 1 en 70. Es decir, el punto aquí es que el hecho de que ella previamente haya tenido un hijo con Down no le aumenta su riesgo de tener un hijo afectado. De hecho, el riesgo de hijo afectado está solo influenciado por la edad. Entonces, este es el caso, ¿no? Si una señora tenía 37 años cuando nació el primer hijo y se embaraza 2 años después, el riesgo de repetición, porque ella ya va a tener 39 años, de Down va a ser de 1 en 130 y de una cromosomopatía en 1 en 88. Afortunadamente, pues la señora tuvo un bebé totalmente sano. Otras trisomías. Bueno, hay otras trisomías que ocurren muy excepcionalmente en un embarazo o en nacidos vivos, y el diagnóstico de un embarazo espontáneo trisómico no incrementa el riesgo de trisomía para nacidos vivos. Esto ya lo dejamos claro. Síndrome de Klinefelter, XYY o triple X. En este caso, únicamente la frecuencia del síndrome de Klinefelter se incrementa con edad materna avanzada. No se aumenta tasa de repetición para estas anormalidades cromosómicas sexuales respecto de población en general. Listo. Pasemos a otro tipo de aneuploidía que son las monosomías. Es la presencia de únicamente un miembro de un par cromosómico en el cariotipo, y ya hemos dicho que es mucho más dañina que la trisomía para el desarrollo embrionario y fetal. De hecho, monosomías autosómicas no se observan en nacidos vivos o en abortos espontáneos tempranos, ya que son letales incluso para el conceptus, o sea, la primera celulita que se forma producto de la fecundación. Pero aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos, si por ejemplo se genera por error en meiosis, se genera un gameto nulisómico, y este gameto nulisómico fecunda un gameto normal, entonces se configura la monosomía, ¿cierto? ¿No? En que en vez de haber dos de estos, ¿no? Hay uno solamente. ¿De acuerdo? Aquí solamente se dibujaron 2 pares de cromosomas, ¿no? Entonces una persona normal tiene 2 azulitos y 2 de estos, o 2 grandes y 2 pequeños. En cambio, una persona con monosomía tiene monosomía del cromosoma pequeño. Bueno, el punto que estamos diciendo es que no hay monosomías, no hay individuos con monosomías de autosomas, pero sí del cromosoma X. De hecho, la monosomía del cromosoma X es común en embriones con anormalidades cromosómicas que se pierden espontáneamente. Pero también hay individuos, mujeres, con síndrome de Turner, adultas. Tiene una incidencia de 1 en 2.500 en mujeres nacidas vivas. La mayoría de estos conceptos son embriones con crecimiento desorganizado que espontáneamente se abortan durante el primer trimestre. Las monosomías representan cerca del 10% de abortos espontáneos tempranos. O sea, importante. Segundo trimestre, algunos fetos 45X se detectan por ultrasonido, el feto tiene higroma quístico, acumulación de fluido más generalizada, lo que se conoce con el nombre de hidrops, y hallazgos adicionales incluyen coartación preductal, riñón en forma de anillo, ¿no? O en forma de herradura. Mayoría de estos fetos son mortinatos. Entonces aquí vemos una niña con síndrome de Turner y las características típicas que mencionamos aquí, ¿no? El riñón en forma de herradura y el tema de la infertilidad de ovarios, hay amenorrea y por supuesto infertilidad, los defectos cardíacos, coartación de la aorta y valva aórtica bicúspide, ¿no? Bueno, muy bien. Dentro de los errores graves. Aquí tenemos, esta es una mujer con
con un fenotipo pues muy sugestivo, ¿no? Aquí lo vemos, y aquí tenemos pues que el cariotipo mostró que presentaba solo un cromosoma X y un número total de cromosomas de 45. Aquí tenemos pues las características típicas. Los infactens pueden ser normales, pero también pueden presentar características como el cuello residual, aquí lo vemos, o cuello alado, que le llaman, pecho en coraza, ¿no? Si lo ven, el pecho en coraza, y edema de manos y de pies, como ustedes aquí se alcanzan a observar bastante. Son pequeñas, pueden presentar murmullos cardíacos, adolescentes no presentan amenorrea primaria o secundaria o carecen de características sexuales secundarias, ¿no? Por el tema de la involución de ovarios, ¿no? Mayoría son infértiles, mentalmente normales, pero pueden presentar anormalidad en percepción espacial. Por eso miren que tienen ovarios rudimentarios, ¿no? No menstruan, ¿no? Amenorrea. Desarrollo pobre, pues, ¿cómo es? De senos. Las pezones muy espaciados, como lo ven aquí, ¿no? Y el pecho en forma de coraza. Mujeres con síndrome de Turner que no recibieron terapia de reemplazo normal pueden presentar osteoporosis y enfermedades vasculares tempranas. Mujeres con síndrome de Turner pueden presentar cariotipos diferentes al típico, que es el 45X. También pueden presentar mosaicismo del cromosoma X, ¿no? Isocromosoma XQ o de elección XP. Sin embargo, fetos abortados espontáneamente y que presentan el hidrops, ¿no? Normalmente son 45X clásico. Entonces, lo más normal en las Turner es un cariotipo 45X, pero se han presentado este tipo de cariotipos donde hay delección de P, diferentes delecciones de P, ¿no? Isocromosoma, que ustedes ven que hay un cromosoma X normal, pero el otro cromosoma X es un iso, o sea, son dos brazos Q iguales, iso Q, como lo ven aquí, iso XQ. O también la forma de mosaico, donde la más corriente es un individuo 46XX, 45XX, donde claramente el error ocurrió en la mitosis. Muy bien. ¿Cómo es la patogénesis? Bueno, igual, ¿no? Monosomía puede ocurrir por no disyunción o por retraso cromosómico. De hecho, un cromosoma se puede retardar en una fase y claro, como no llega a tiempo y cuando vuelve y se cierra ¿cómo se llama? Cuando vuelve y se consolida la membrana nuclear, puede quedar por fuera. Entonces, si queda por fuera, el cromosoma ya no sirve para nada, se pierde. Entonces, es un cromosoma que se retardó, lo que se llama retardo. Se cree que el retardo del cromosoma Y en la meiosis es una causa común de monosomía de cromosoma X, ¿no? Esa es una. O sea que fue fecundado por un espermatozoide que no llevaba Y. Por lo tanto, cuando fecunda un óvulo normal, produce pues la monosomía del X. Los riesgos de recurrencia no incrementan con edad materna avanzada ni después de embarazo que termina en aborto. Miren el dato. Importante, no incrementa con edad materna avanzada. En cambio, las trisomías, ¿no? Las trisomías autosómicas sí incrementan con edad materna avanzada. Tampoco el riesgo de repetición incrementa después de embarazo que termine en aborto, mortinato o infante con síndrome de Turner. Listo. Ahorita vamos a hablar de lo que conocemos con el nombre de aneuploidía en mosaico, que es presencia en un mismo individuo de dos o más líneas celulares con diferentes cariotipos. Por ejemplo, una línea diploide normal con una línea celular anormal. La línea anormal puede tener anormalidades numéricas o puede tener anomalías estructurales, pero aquí vamos a hablar de las numéricas. Entonces, claro, ustedes ven
Aquí vemos un síndrome de Down en mosaico. El individuo va a tener, cuando se le analizan las metafases, va a tener células con 46 cromosomas, pero también va a tener células con 47 cromosomas, ¿no? Por lo tanto, el error ocurrió en la mitosis. Ojo, hay que reconocer que una línea celular puede estar en todos los tejidos o puede confinarse en un solo tejido o a múltiples tejidos. ¿De qué va a depender esto? ¿De qué va a depender? De en qué momento ocurrió la no disyunción. Si ocurrió temprano o si ocurrió tarde en la, en la división meiótica. Las características clínicas van a depender del compromiso, del mosaicismo, ¿no? Y también de cuál cromosoma específico está involucrado, ¿no? No es lo mismo un mosaicismo que tenga 80% de células normales y 20% de células anormales que un mosaicismo que tenga 60% de células normales y 40% de células anormales. Va a ser mucho más afectado el que tiene más células anormales. De hecho, y lo menciono, estos niños que ganan las competencias en estas olimpiadas especiales, los niños que ganan las competencias son mosaicos. ¿Y cuáles son los que tienen más ventaja? Los que son menos, los que tienen un mosaicismo en donde el mayor número de las células son normales. ¿De acuerdo? Bueno, hay ejemplos autosómicos. Mire, trisomía 8 en mosaicos, este niño que ustedes ven aquí. Estos niños crecen bien con dimorfismo faciales, ¿sí? Tienen una cara sugestiva, pero tienen un retardo mental pronunciado. Presentan los dedos con deformidades de flexión, como lo ven aquí, y profundas crestas en palmas y plantas, ¿no? Mírenlo, en flexión también. Pero miren lo interesante, cuando a un niño de ellos, de estos que es muy sugestivo, se le hace cariotipo de sangre periférica, el cariotipo sale normal, pero cuando se le hace del biopsia de piel, el cariotipo sale anormal, ¿no? Claro, una trisomía 8 no mosaica en donde todas las células estén involucradas va a ser una trisomía letal, ¿no? Listo, se han documentado mosaicismo para trisomías 13, 18 y 21, ¿no? De hecho, cerca del 2% de pacientes con trisomía 21 tienen células normales y trisómicas y sus características clínicas presentan formas más suaves, que eso ya lo expliqué previamente. Ya hablamos de síndrome de Turner en mosaico, ¿no? Es variable y la presentación clínica va a depender de proporciones de líneas celulares normales y aneuploides. Por ejemplo, aquí tenemos un mosaico 45X, 46XX. Pero también hay mosaicismo de bajo nivel no diagnosticado. Por ejemplo, un padre con mosaicismo de bajo nivel o con un mosaicismo gonadal, pues puede ser clínicamente normal, ¿no? Y de tal manera, pues, no tiene nada sugestivo. Pero este individuo se puede diagnosticar cuando, por ejemplo, presenta descendientes con trisomía no mosaica para un cromosoma. Por ejemplo, un caso de un señor, ¿no? Normal, pero que con una señora tuvo, por ejemplo, 2 hijos, ¿no? Con trisomía 21 libre y uno normal. 2 hijos con trisomía 21 libre. No, eso no. Solamente eso puede ser posible bueno, y que luego se demostró que él era un mosaico de línea gonadal. ¿De acuerdo? Como también hay otra situación que se llama el mosaicismo confinado coriónico. Aquí lo vemos, ¿no? O sea, acuerde que lo que dijimos fue que el mosaicismo va a configurar unas líneas celulares y va a comprometer unos tejidos dependiendo del momento en que ocurre, ¿no? Entonces, si por ejemplo es un mosaicismo fetal, quiere decir que
comprometió a las líneas celulares del feto y no a las de la placenta. Pero si el mosaicismo es generalizado, comprometió tanto a las de la placenta como a las como las del feto, ¿cierto? Pero hay mosaicismo confinado a la placenta, de tal manera que si se hace un diagnóstico prenatal utilizando vellosidades coriónicas, hay un riesgo de que si usted observa una aneuploidía o un mosaicismo, perdón, si usted observa un mosaicismo, no necesariamente quiere decir que el feto viene con el mosaicismo, puede ser que sea confinado a la placenta. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la patogénesis? Pues ya lo dijimos, ¿no? La patogénesis del mosaicismo es por retraso o no disyunción cromosómica en el clivaje temprano o en la embriogénesis, ¿cierto? Entonces, el mosaicismo se puede confinar a la placenta, al embrión o a un tejido dentro del embrión, como lo vemos aquí. Y es un error en la mitosis, como ustedes lo ven aquí. Entonces, aquí ustedes ven que esta célula, ¿no? No hizo una mitosis normal, generó una monosomía y una trisomía. Normalmente las monosomías son letales, ¿no? Entonces, esta línea celular se perdió, pero las demás van a subsistir, la normal y la trisómica. Entonces, claro, el individuo va a tener la trisomía, el mosaicismo, perdón. Los riesgos de recurrencia. Los riesgos de recurrencia. Los padres de niños con mosaicismo no tienen riesgo.